¿Alguna vez te has parado a pensar que todo lo que consideramos concreto e incuestionable podría no ser más que una gran ilusión? Imagina que el mundo que te rodea, con sus colores, formas y sensaciones, no es más que una proyección distorsionada de algo mucho más complejo y vasto. ¿Y si la realidad que experimentamos a diario fuera solo una sombra, un reflejo imperfecto de una verdad oculta, casi imposible de comprender por completo? Esta idea puede parecer inquietante a primera vista, pero ese es precisamente el tema que vamos a explorar ahora. Estamos a punto de profundizar en un concepto tan revolucionario que tiene el poder de transformar por completo la forma en que vemos el universo, lo más importante, a nosotros mismos. A lo largo de esta conversación, comprenderá cómo la ciencia, la espiritualidad y las experiencias que desafían la lógica se entrelazan para revelar que la realidad es mucho más enigmática de lo que nos han enseñado a creer. Prepárate para cuestionarlo todo, para ampliar los límites de tu percepción y para ver el mundo desde una nueva perspectiva. Sin embargo, antes de continuar, ayude a compartir este conocimiento con más personas que también buscan respuestas profundas. Michael Talbot fue un hombre que se atrevió a desafiar los límites de lo que se considera normal. Desde temprana edad experimentó fenómenos que la ciencia tradicional aún lucha por explicar. Los relatos de encuentros con seres de otros mundos, objetos que se movían solos en su casa e incluso la capacidad de influir en la materia solo con el poder de su mente no fueron hechos aislados en su vida. De hecho, eran pistas de algo mucho más grande, la naturaleza oculta de la realidad. Estas experiencias lo llevaron a cuestionarse profundamente qué significa existir y cuál es la verdadera esencia del mundo que nos rodea. Impulsado por estas preocupaciones, Talbot se embarcó en un viaje intelectual que lo transformaría en uno de los pensadores más audaces de su tiempo. Dedicó su vida a unir lo inexplicable con lo racional, la espiritualidad con la ciencia. Fue de esta búsqueda incansable que nació su obra más impactante, El universo holográfico, un libro que sacudió las estructuras de cómo entendemos el cosmos. En él, Talbot propuso una idea revolucionaria: el universo funciona como un holograma, donde cada fragmento contiene la totalidad del todo. Esta teoría no solo acercó la física cuántica a las antiguas tradiciones espirituales, sino que también ofreció nuevas explicaciones para fenómenos como la telepatía y los sueños precognitivos. Talbot no era solo un escritor, fue un verdadero explorador de las profundidades de la conciencia humana. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Poco más de un año después de publicar su obra transformadora, falleció repentinamente. Su muerte, oficialmente atribuida a un linfoma, generó numerosas especulaciones. ¿Fue solo una coincidencia o había algo más detrás? Antes de partir, Talbot había prometido un segundo libro, en el que revelaría secretos aún más impresionantes. Lamentablemente, estas revelaciones nunca salieron a la luz, pero su obra continúa iluminando el camino de quienes buscan cuestionar los límites de la realidad. Y aquí es donde su historia conecta con el presente. La teoría holográfica que defendió aún inspira a investigadores y curiosos a desentrañar los misterios del universo. Pero después de todo, ¿qué tiene de especial esta teoría que puede cambiar radicalmente la forma en que percibimos todo lo que nos rodea? La respuesta está más adelante cuando exploremos en detalle los descubrimientos de Michael Talbot sobre el universo y la conciencia humana. El legado dejado por Talbot va mucho más allá de las fronteras de la ciencia y la espiritualidad. La idea de que el universo es un holograma plantea una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente? Según su teoría, la realidad que percibimos, personas, objetos, tiempo y espacio, no son más que proyecciones de algo mucho más profundo. Talbot comparó nuestra existencia con las sombras de la cueva de Platón, donde solo vemos una pequeña parte de un todo inmenso y extraordinario. Esta visión holográfica sugiere que todo en el universo está interconectado y que cada parte contiene la esencia del todo. Es una revelación que desafía nuestra percepción de lo que es real. Talbot explicó que, así como en un holograma, donde cada pieza contiene la imagen completa, con el cosmos ocurre lo mismo. Dentro de cada uno de nosotros, en nuestras células, átomos e incluso pensamientos, reside todo el conocimiento y la energía del universo. Esta perspectiva cambia por completo la forma en que entendemos la existencia. Para Talbot, esta interconexión holográfica es la clave para comprender fenómenos como la telepatía, la intuición y los sueños premonitorios. La realidad, según él, no es fija, sino maleable, como un lienzo donde la conciencia actúa como el pincel que da forma a nuestra experiencia. Y esta no es solo una teoría abstracta, tiene implicaciones prácticas sobre cómo entendemos el mundo y a nosotros mismos.
Si la realidad es holográfica, nuestras creencias y vibraciones pueden literalmente reconfigurar el universo que nos rodea. Talbot creía que al comprender esta dinámica, podríamos acceder a niveles más profundos de existencia, transformar nuestras vidas e incluso influir en el futuro. Pero esto es solo el comienzo. Si el universo es un holograma, ¿qué pasa con las fuerzas invisibles que lo sostienen? ¿Qué tipo de energía hay detrás de todo lo que vemos? La idea de un universo holográfico, que a primera vista puede parecer ciencia ficción, está respaldada por estudios realizados por dos mentes brillantes, David Bohm, físico que trabajó junto a Albert Einstein, y Carl Pribram, neurocientífico de Stanford. Aunque siguieron caminos diferentes, ambos llegaron a una conclusión sorprendente. Bohm descubrió que, a nivel subatómico, las partículas no se comportan de forma aislada, sino como partes de un todo interconectado, como si fueran puntos de una proyección holográfica. Pribram, a su vez, al estudiar el funcionamiento del cerebro humano, se dio cuenta de que nuestra memoria y percepción funcionan de forma similar a un holograma, almacenando y accediendo a la información de forma descentralizada, donde cada fragmento contiene el todo. Juntos, estos descubrimientos formaron la base de la teoría de Talbot. Para él, el universo puede entenderse como un holograma, no en el sentido literal, sino como una poderosa metáfora para describir su naturaleza fundamental. Todo en el cosmos, desde las partículas más pequeñas hasta las vastas galaxias, funciona como un sistema interconectado, donde las divisiones entre materia, energía y conciencia son ilusorias. Esta idea no solo amplió los horizontes de la física cuántica, sino que también dio un nuevo significado a fenómenos que antes se consideraban inexplicables, como la telepatía y el entrelazamiento cuántico. Esta perspectiva científica es profundamente transformadora, ya que sugiere que nuestra realidad visible es solo la superficie de algo mucho más grande, un nivel profundo de energía holográfica donde todo se disuelve en una unidad inseparable. Un puente entre la ciencia y la espiritualidad, que revela que las antiguas tradiciones místicas siempre han sabido lo que la física moderna apenas comienza a comprender. Cuando los sabios orientales hablaban de Maya, la ilusión de separación, o cuando los chamanes describían el mundo como una red de relaciones invisibles, no estaban simplemente expresando metáforas poéticas, sino que intuían la misma verdad que ahora confirma el modelo holográfico: todo es una única red de energía, y la percepción de la individualidad es solo una proyección temporal. En este contexto, prácticas como la meditación, el ayuno o los rituales de conexión con lo divino no son meros ejercicios de autoconocimiento, sino herramientas para acceder a capas más profundas del holograma. Cuando un yogui alcanza estados de samadhi o un místico cristiano experimenta la unión con Dios, lo que ocurre, según Talbot, es una sintonía con la frecuencia fundamental del universo, una inmersión en la matriz holográfica donde se disuelven los límites entre sujeto y objeto. Estas experiencias no son sobrenaturales, sino hipernaturales, manifestaciones de una realidad más amplia, donde la conciencia no se limita al cerebro, sino que se extiende como un campo interconectado a todo lo que existe. La idea misma de Dios, en este paradigma, deja de ser un ser antropomórfico externo y se transforma en una inteligencia inmanente, una conciencia cósmica que impregna cada partícula del holograma. Talbot sugirió que las visiones de santos, profetas y maestros espirituales no eran alucinaciones, sino destellos de esta realidad subyacente, donde el tiempo lineal se curva y el infinito se vuelve tangible. Cuando Moisés escuchó la voz de la zarza ardiente o cuando Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, no estaban recibiendo mensajes de otro lugar, sino que despertaban a la verdad de que ya estaban conectados con todo, como hilos en el mismo tapiz. Esta perspectiva también arroja nueva luz sobre fenómenos como la oración, la sanación a distancia y las sincronicidades. Si el universo es un holograma, entonces cada pensamiento, intención u oración es una onda que reverbera en toda la estructura, afectando no solo al individuo, sino al todo. Los estudios sobre la eficacia de la oración intercesora, en la que las personas oran por otros sin su conocimiento, muestran resultados sorprendentes. Los pacientes en estado crítico muestran mejoras significativas cuando son objeto de intenciones positivas, incluso a distancia. Para Talbot, esto no es un milagro, sino física. La mente, como parte del holograma, interactúa con la materia porque, en esencia, son la misma cosa. Lo mismo ocurre con las sincronicidades, esos momentos en los que eventos aparentemente inconexos se alinean de manera significativa, como guiados por una inteligencia oculta. Carl Jung, quien acuñó el término, vio en ellos una manifestación del inconsciente colectivo, una capa de la psique compartida por toda la humanidad. En el modelo holográfico, sin embargo, las sincronicidades son aún más profundas, revelan que no existe el azar,
sino un orden implícito donde todo está entrelazado. Cuando soñamos con alguien a quien no hemos visto en años y al día siguiente nos llama inesperadamente, no es coincidencia, es evidencia de que nuestras mentes están sintonizadas con la misma frecuencia de holograma, donde coexisten pasado, presente y futuro. Pero si todo está conectado, ¿por qué no vemos esta unidad en la vida cotidiana? Talbot argumentó que la respuesta está en nuestra percepción condicionada. Desde el nacimiento, estamos entrenados para ver el mundo como un conjunto de objetos separados, gobernados por leyes mecánicas. La escuela, la cultura e incluso el lenguaje refuerzan esta ilusión, fragmentando la realidad en categorías estancas, uno mismo y el otro, la mente y el cuerpo, el ser humano y la naturaleza. Sin embargo, el modelo holográfico sugiere que esta separación es una convención útil pero no una verdad absoluta. Así como un holograma parece tridimensional cuando se ilumina pero en realidad es una placa bidimensional, nuestra realidad tridimensional puede ser simplemente una proyección de un campo más fundamental. Romper esta ilusión requiere un salto de conciencia, algo que las tradiciones espirituales siempre han sabido. Prácticas como Neti-Neti, el ni esto, no aquello, del Vedanta, o el desapego budista no son ejercicios de negación, sino herramientas para disolver las capas de condicionamiento que nos impiden ver la unidad subyacente. Cuando un maestro zen dice que la montaña es la montaña, pero no es la montaña, está señalando esta dualidad. Primero, reconocemos la montaña como algo externo, luego nos damos cuenta de que es una extensión de nosotros mismos, finalmente, trascendemos incluso esta percepción y la montaña deja de ser un objeto y se convierte en una expresión del todo. Este viaje de despertar no es exclusivo de místicos o científicos. Cada uno de nosotros, en momentos de profunda intuición, ha tocado esta realidad. ¿Quién nunca ha sentido una conexión inexplicable con un lugar, una persona o incluso un animal? ¿Quién nunca ha tenido una corazonada hecha realidad o una idea que surgió, de la nada, como si viniera de otro lugar? Estos momentos son espacios en el holograma, portales donde la unidad se revela. El desafío, entonces, es aprender a vivir en este estado de conciencia expandida no solo en momentos aislados, sino como una forma permanente de existir. Y si la clave de esto radica precisamente en la forma en que dirigimos nuestra atención. Talbot propuso que, así como un láser puede revelar la imagen oculta en una placa holográfica, la mente enfocada puede acceder a dimensiones de la realidad que normalmente se nos escapan. Técnicas como la visualización creativa, la meditación guiada o incluso el simple acto de observar la respiración son formas de sintonizar la conciencia con las frecuencias más sutiles del holograma. Cuando hacemos esto, dejamos de ser espectadores pasivos de la realidad y nos convertimos en co-creadores de ella. Pero, ¿qué sucede cuando no solo los individuos sino sociedades enteras despiertan a esta verdad? Si la separación es una ilusión, entonces problemas como la guerra, la desigualdad y la destrucción ambiental no son fallas del sistema, sino síntomas de una percepción distorsionada. Cuando vemos a los demás como parte de nosotros mismos, la violencia se vuelve inconcebible. Cuando entendemos que la naturaleza no es un recurso a explotar, sino una extensión de nuestro propio ser, la sostenibilidad deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. El universo holográfico no es solo una teoría fascinante, es una invitación a reimaginar la existencia, no como una lucha por la supervivencia en un mundo hostil, sino como una danza de interconexión donde cada gesto reverbera a lo largo de la creación. En este sentido, la mayor revolución no está en la tecnología ni en la política, sino en la conciencia. Cuando cambiamos la lente a través de la cual vemos el mundo mismo cambia. Y si cada uno de nosotros lleva, como un fragmento holográfico, la totalidad del universo dentro de nosotros, entonces el poder de curación, creación y transformación está literalmente a nuestro alcance. Solo necesitamos aprender a acceder a él. Un puente entre ciencia y espiritualidad, disolviendo las fronteras que durante tanto tiempo parecieron insuperables. En el corazón del modelo holográfico, no hay división entre lo material y lo inmaterial, todo es una expresión de la misma energía primordial, que vibra en diferentes frecuencias. Esta concepción está en profundo diálogo con antiguas tradiciones espirituales, como el concepto védico de Maya, que describe la realidad como una ilusión tejida por nuestras percepciones limitadas. Para Talbot, el holograma universal no es solo una proyección externa, sino un espejo viviente de nuestro estado interno de conciencia. Propuso que, al sintonizarnos con esta esencia holográfica, accedemos a un campo de posibilidades donde la creación consciente se vuelve no solo posible, sino natural. Prácticas como la meditación, la visualización y la atención plena funcionan como claves para desbloquear esta percepción.
Nos permiten trascender la ilusión de separación y experimentar, aunque sea por un momento, la unidad con el todo. En este estado, dejamos de ser meros espectadores de la existencia y nos convertimos en co-creadores activos. Cuando alineamos nuestra conciencia con la inteligencia universal, comenzamos a manifestar, no por magia, sino por resonancia, salud, abundancia y armonía. Esta visión no solo nos conecta con el cosmos, sino que también nos invita a responsabilizarnos de la realidad que ayudamos a tejer hilo a hilo. Sin embargo, este despertar requiere más que comprensión intelectual, exige una inmersión profunda en nuestro propio autoconocimiento. Para acceder plenamente a este potencial, debemos disolver las creencias limitantes, las emociones estancadas y los patrones inconscientes que nos mantienen estancados en la repetición. Talbot creía que, a medida que elevamos nuestra vibración, dejamos de ser meras proyecciones del holograma y nos reconocemos como la fuente misma de estas proyecciones. Pero, ¿cómo traducir esta teoría en acciones concretas? ¿Cómo transformar el conocimiento holográfico en una herramienta práctica para la vida cotidiana? La respuesta puede estar en lo que Talbot dejó incompleto, la integración de este conocimiento en la vida de una manera tangible. Su legado nos desafía a ir más allá de la teoría, a experimentar, probar y perfeccionar. Después de todo, si somos parte de un universo interconectado, cada elección, cada pensamiento y cada emoción reverbera en todas direcciones. Lo que hagamos con este poder define no solo nuestro destino individual, sino también el tejido de la realidad colectiva. El impacto de Michael Talbot trasciende el tiempo, invitando a generaciones a cuestionar los fundamentos de lo que consideran real. El universo holográfico es un faro para quienes buscan respuestas más allá de los límites de la ciencia convencional. Más que proponer un modelo, Talbot cuestionó la noción de que somos espectadores pasivos del cosmos. Su trabajo reveló que cada ser humano lleva dentro de sí la esencia del todo, la capacidad de moldear, sanar y transformar. Imaginó un mundo donde la ciencia y la espiritualidad no sean opuestos, sino caras de la misma moneda, expresiones de un campo energético unificado. Sin embargo, su partida prematura, apenas un año después de la publicación de su obra más influyente, arrojó una sombra de misterio sobre su carrera. Talbot estaba planeando un segundo libro, en el que exploraría los aspectos prácticos del modelo holográfico, como aplicar este conocimiento para revolucionar la salud, la mente e incluso la sociedad. Sin embargo, este proyecto nunca se completó, lo que dejó un vacío y la sensación de que algo esencial seguía sin decirse. Su repentina muerte alimentó las especulaciones. ¿Había descubierto algo que no debería ser revelado? ¿O simplemente se había cumplido su misión en este plan? Independientemente de las respuestas, su influencia persiste. La teoría holográfica ha inspirado a científicos, filósofos y buscadores espirituales a investigar la interconexión universal y el papel de la conciencia en la creación de la realidad. La obra de Talbot nos recuerda que la separación es una ilusión y que todos somos hilos de un mismo tejido energético, capaz de influir no solo en el presente, sino también en el pasado y el futuro. Su legado, sin embargo, no se limita a lo que escribió. Es lo que despertó en nosotros, un llamado a mirar más allá de las apariencias y reconocer el poder ilimitado que reside en nuestro interior. Aún así, resuena una pregunta: ¿lo que Talbot nos dejó es solo el comienzo de un viaje aún mayor? La respuesta está en cada uno de nosotros, que seguimos buscando, cuestionando y creando. ¿Y tú? Si pudieras darle forma a tu realidad como un holograma, ¿qué transformarías primero? Un pequeño cambio en la vida cotidiana o algo grande, capaz de repercutir a lo largo de tu existencia. Las posibilidades son infinitas cuando nos permitimos soñar y actuar desde esta conciencia. Gracias por permitirse explorar estas profundas ideas. Eres una parte esencial de esta red de conocimiento y compartir estas reflexiones con amigos y familiares es un acto de co-creación. Después de todo, el despertar colectivo comienza con el individuo. Antes de ir, asegúrese de ver el vídeo que preparamos para usted aquí en la pantalla final. Está lleno de conocimientos que acelerarán tu evolución y transformarán tu percepción del mundo. Haga clic ahora y continúe este viaje, el siguiente paso lo está esperando. Hasta entonces.